Buenos días, Julio. Buenos días. Yo os diría que podemos retomar la conversación que teníamos hace un momento aquí en este rincón tan bien iluminado de vuestro estudio, y que nos sigas contando esas cosas tan interesantes sobre la iluminación y cómo tratáis los proyectos desde ese punto de vista. Pues primero, un placer que nos estéis entrevistando para esta pequeña charla. Espero que sea efectiva, interesante y sirva para que la gente entienda la importancia de la luz en los proyectos. Nosotros desde siempre, lógicamente, hemos valorado de una manera tremenda la luz en nuestro oficio de arquitectos. No solo la luz natural, que se da por supuesto y es principio y base de cualquier arquitectura, ¿no? Siempre recordamos aquella frase del maestro Mies que decía: lo más importante de la arquitectura es el vacío y la presencia de la luz. Pero también hay que hablar ahora de la iluminación interior. ¿Cómo iluminamos aquellos espacios, las viviendas, las oficinas, los locales comerciales, los centros de ocio, los gimnasios, etcétera, para que adquieran un nivel de vida, de actividad, de carisma, de tono, de color, que haga la vida más fácil, más atractiva, el producto más interesante que uno va a comprar, vea mucho mejor aquello que le interesa, no se modifiquen los colores de las cosas que uno está mirando? Y de siempre nuestros proyectos han tenido esa intención y ese interés. Bueno, yo creo que la iluminación, como explicaba mi padre, es un elemento definidor de la arquitectura y definidor de los espacios, ¿no? Y para mí es la frase archiconocida de Le Corbusier del juego sabio de los volúmenes bajo la luz, ¿no? Tanto desde fuera como desde dentro, la luz al final es lo que acaba cincelando bien el volumen exterior o bien el espacio interior, ¿no? Una obviedad: un edificio de noche, si no iluminas, no se ve. Hasta qué punto la luz es la que construye lo que realmente vemos y cómo percibimos la arquitectura. Entonces, evidentemente la luz natural ha sido históricamente la protagonista. Todos los grandes arquitectos de la historia ansiaban controlar la luz, entender la luz natural, que es con la que realmente se podía jugar de manera dominante. Pero los arquitectos del siglo XX y del siglo XXI hemos tenido la enorme suerte de recibir, de vivir y de experimentar una evolución en las tecnologías de la iluminación espectacular, inimaginable hace años, ¿no? Y yo diría que muy especialmente mi generación, ¿no? Yo, que de vez en cuando tenemos abajo en un archivo vivo de toda la obra que ha hecho el estudio en estos 45 años, y cuando tú ves los proyectos originales de los años 70, 80, evidentemente pues las especificaciones o los proyectos eléctricos de iluminación eran relativamente escuetos, porque al fin y al cabo en el mercado, sobre la incandescencia, la fluorescencia, 2 o 3 temperaturas de color y poco más, ¿no? Y al final, bueno, pues con la iluminación jugabas pues un poco con esa sabiduría y experiencia, la iluminación natural, y luego con muy pocas herramientas, ¿no? Yo creo que ha sido la explosión a partir de los años 90 y especialmente de las tecnologías LED la que han puesto en manos de arquitectos, de interioristas y de tanta gente, han puesto en manos un abanico de soluciones que diría que ahora hasta cierto punto es al revés, nos abruma, ¿no? Es decir, que si antes había que tener curiosidad y buscar e intentar de verdad localizar aquello que te iba a dar ese efecto, ahora yo creo que al contrario, ¿no? Que hemos vivido una época de sobreexceso de iluminación para que se viera que había ley de colores y cambio de color y tal, y ahora yo creo que toca un poco limpiar, ¿no? Y realmente ver, y yo creo que podemos ver muchos proyectos en los que hay un exceso ¿no? Exceso de tecnología, exceso de iluminación, exceso de show, como para demostrar. Y yo creo que la clave es buscar o poner esa gran tecnología, a la redundancia, como la herramienta adecuada, ¿no? Y sobre todo hoy que miramos tanto el ahorro energético, pues la que realmente cada proyecto te pide, ¿no? Y no volverse locos, porque al final somos también un poco como niños, ¿no? A nosotros nos traéis las empresas, ¿no? Nos traéis productos fabulosos, cosas maravillosas, y hay veces que dices, oh, lo quiero poner todo. O sea, ves tantas cosas tan interesantes y nosotros insistimos. Claro, como prescriptor querrías ponerlo todo, pero realmente la clave es entender que el proyecto de iluminación va a servir para
acentuar, reforzar o construir la imagen, controlar la imagen, el espacio, generar el confort que tú buscas, ¿no? Y entonces cada proyecto, cada uso, ¿no? Cada cliente van a tener ese distinto matiz. Y yo creo que ahí está la clave, en entender muy bien, no tirar de recursos como fuegos artificiales, sino entender muy bien en su justa medida qué le es propio a cada proyecto. Tremendamente interesante. ¿Vosotros tenéis algunas personas especializadas en la iluminación dentro de vuestro estudio? Sí, claro. Tenemos un área muy importante, que es un área de interiorismo, que lógicamente se aplica también a la iluminación de exteriores, ¿eh? Pero además de hacer interiorismo como diseño del espacio interior, pero además utilizamos los servicios de dos arquitectos exclusivamente de iluminación, externos, que nos ayudan muchísimo en los proyectos de iluminación, tanto de ambientes de interior como de los elementos exteriores, de accesos, de zonas comunes e incluso de las fachadas. Sí, claro que sí. Yo creo que eso que comenta mi padre es clave, ¿no? Los arquitectos en España, por esa formación tan polivalente que tenemos comparado a otras formaciones que se dan en otros países, tanto de Europa y de otros continentes, el arquitecto español históricamente es muy polivalente. Eso es una cosa estupenda, pero tiene su contraparte, que es yo sé de todo, yo puedo con todo, ¿no? El arquitecto español tradicionalmente se ha creído que es arquitecto, que es interiorista, que es paisajista y que es iluminador, y ha sido reacio, y es una realidad. Algo que sin embargo nuestros colegas extranjeros no lo han sido, y esa anécdota que contaba mi padre lo ilustra perfectamente. Es decir, que hace 20 años, estamos hablando de aquella anécdota, pero incluso hace 30, para un arquitecto internacional era como lógico o normal preguntar, oiga, ¿quién es el consultor de iluminación? ¿No? ¿Quién aporta ese valor? ¿No? Y sin embargo, no era tan normal en la arquitectura española. No, parecía casi un desdoro tener que utilizar los servicios de un experto, una cosa increíble, ¿no? Efectivamente. Entonces, nosotros en ese sentido, por esa experiencia, quizás fuimos pioneros en detectar que nuestro estudio necesitaba dos cosas. Una, que ese departamento de interiorismo que tenemos tuviera esa formación especializada en temas de iluminación, porque aportaba y generaba un valor incuestionable, pero además, independientemente de que tú tengas ese conocimiento, el apoyarte cuando haces un encargo, ¿no? Pues el apoyarte en una consultoría externa que te refuerce ese valor. Y yo creo que es fundamental, y hoy yo no creo que ningún gran proyecto de cualquier, puede ser de este estudio o de cualquier otro, salga adelante si no es con con un trabajo de apoyo de consultoría complementario que ayuda, ¿no? Que nos ayuda, porque el especialista al final siempre es el que sabe realmente lo que decía antes, ¿no? Buscar esa justa medida y ese justo matiz. Y eso además también te genera, se retroalimenta. Yo precisamente he aprendido mucho de esta gente que nos apoya, estos consultores, ¿no? Porque al fin y al cabo cuando trabajas con alguien, pues aprendes, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces le damos muchísimo valor tanto a que nuestro equipo haya enriquecido su formación en aprender no solo qué elementos tecnológicos hay, sino cómo se usan, porque es mejor acentuar una cosa que otra, pero luego la segunda derivada es que, independientemente de eso, el enriquecernos con equipos externos, tanto, lo dice muy mi padre, tanto para la iluminación arquitectónica, vamos ¿no? de fachadas, yo llamaría más técnicamente la iluminación arquitectónica, como la iluminación interior, porque creo que ambas son igualmente importantes. Pues dentro de todas esas facetas de la iluminación con la que os abrumamos muchas veces, como habéis bien dicho, ahora mismo la iluminación va más allá de lo que es la propia luz, lo que es la propia iluminación, ¿no? Valga la redundancia. Estamos hablando de iluminación conectada, que nos permite aprovechar la infraestructura de iluminación para obtener datos del espacio, saber cómo se comporta. Estamos hablando de Internet a través de la luz, con la tecnología Li-Fi. Estamos hablando de iluminación bioadaptativa, es decir, hay un montón de propiedades, digamos, que van más allá de lo que es solamente la iluminación de los espacios, de los objetos, con las sensaciones que producen. ¿Lo tenéis en cuenta en vuestros proyectos? ¿En algún momento os lo habéis planteado? Sí, no en toda la dimensión de la que tú has contado, no en toda la dimensión, porque todavía eso es, entre comillas, un mundo que está penetrando en nosotros, pero en gran medida lo primario de esto, por supuesto, ya lo venimos utilizando, es decir, el que
una luz se encienda por una detección de presencia o se cromatice en intensidad en función de la hora diaria, eso ya lo venimos usando, eso ya es más común, ¿no? Por ejemplo, no estamos usando todavía una luz que a través del ultravioleta pueda matar los virus del no sé cuánto, que lo haremos en cuanto podamos, por supuesto. O no estamos utilizando todavía el sistema de telecomunicación lumínica del que estás hablando, que lo haremos en cuanto podamos. Lo que sí es verdad, todavía, es que algunas de esas cosas debemos aportarlas los arquitectos en nuestra prescripción, pero debemos hacérselas comprender muy bien a los dos actores restantes, diría tres, pero dos muy importantes restantes del ámbito inmobiliario. Primero es el promotor, el que realmente pone su dinero, que sepa que esto es un plusvalor que no es especialmente caro, todavía cree que esto es un costo añadido y a veces no pone todo el énfasis que quisiera. Y otro es el usuario, que sepa quién va a vivir, que tiene mucho, que va a usarlo si es una oficina, tiene mucho mayor valor, o si es un hospital, etcétera, que esas nuevas tecnologías se apliquen, que esos efectos lumínicos estén muchísimo más estudiados, que esos valores complementarios, sanitarios casi, salubres, por hacerlo más genérico, estén contemplados, y que eso tampoco le va a hacer peor su vida, sino infinitamente mejor. Cuando convenzamos a los usuarios que eso es un plusvalor de sus viviendas o de sus espacios de trabajo, y cuando convenzamos a los promotores de que eso no altera sustancialmente el coste de la construcción, habremos dado un paso grande. Y eso, claro, las empresas tienen que ayudarnos, porque el costo tiene que ser contenido. Pero sí estamos en eso, ¿verdad? Estamos... Sí, es cierto que la vanguardia y la alta tecnología siempre van por delante del mercado, ¿no? Y además, especialmente en arquitectura. La arquitectura es un oficio lento, muy lento. Pensemos que cualquier proyecto que se pone en marcha se concibe tanto arquitectónica como económicamente como proyecto, bien sea un proyecto de inversión inmobiliaria residencial, terciario, etcétera, etcétera, en plazos que entre un planeamiento urbanístico, una licencia, una licitación, una construcción, una puesta en marcha, pasan 3, 4, 5 años, ¿no? La tecnología. Entonces, es muy difícil que en arquitectura las cosas se implanten con una inmediatez como en otros sectores en los que las cosas se consumen, aparecen y desaparecen, ¿no? Pensemos en el mundo del móvil, la reposición que tiene, la rapidez y la velocidad. ¿Cuántos móviles hemos tenido en estos 15 años, ¿no? Todos hemos tenido a lo mejor pues 15, uno por año, ¿no? Y eso ha cambiado con una facilidad bestial, se asume con normalidad, se echa y se desecha. Sin embargo, nuestro sector no funciona así. Entonces, aunque tú tengas o dispongas de la última tecnología, no es como en el móvil que tiras el anterior y dices quiero este. Eso en arquitectura no pasa, ¿no? Y aunque tengas elementos de ultra vanguardia, tienen que decantarse no solo por la experiencia, sino por la verdadera necesidad. Como decía mi padre, que al final tanto promotor como usuario verdaderamente entiendan que en ese equilibrio de inversión y de resultado, eso que se ofrece, eso que el sector ofrece, aporta valor. Y esto que cuento yo creo que es igualmente aplicable a tecnologías ultra novedosas como las que hablas de iluminación o a cualquier otra, ¿no? Sí, está claro. Entonces, todo eso se incorpora con una relativa lentitud. Nos estás hablando de temas que son muy de última hora, ¿no? ¿En qué momento el promotor inmobiliario va a valorar, o el usuario, que la iluminación ya le aporta además una conectividad de datos, ¿no? Pues no lo sé. Pero esto es una ola a la que nos subimos. Está clarísimo que este estudio está en vanguardia siempre, estamos en ello y seremos de los que empujaremos para que estas nuevas técnicas sean retomadas, y en nuestros proyectos seremos prescriptores, sin duda alguna, y además intentaremos convencer de que no hay costo y que hay una mejora notable. Fíjate, cuando uno llega a su casa, ahora hablo de una manera muy sencilla del día a día de una persona, a su casa, y llega por la tarde, llega cansado, viene de trabajar, viene de pasear, viene, en fin, de cualquier ocio saludable que venga de hacer. Lo primero que quiere ver es un portal agradable, un portal bien iluminado. Fíjate lo que han cambiado los portales. Madrid siempre ha tenido además una gran
fluidez y generosidad, con portales alegres y amplios y grandes, entre las iluminaciones tradicionales de un farol, casi siempre un farolillo sevillano puesto en el centro, a las iluminaciones de luz indirecta, de LED con cromatismos distintos. ¿Cómo ha cambiado? Hoy hay portales que son pura magia, gracias exclusivamente a la luz. Cuando llegas a tu casa, te gusta mucho que el nivel de iluminación te arrope, te dé confort. Es importantísimo el color cromático, pero es importantísimo también el sistema de accionamiento, que te reciba la luz que tú has programado, que quieres tener cuando llegues, esa programación del ámbito, del espacial y esa sensibilidad lumínica fundamental. Pues por ahí van los tiros. Ahora, le haces ver esto a un promotor que dice, mire usted, yo lo que quiero son metros cuadrados. No todos son así, perdón, pero hablo de los que todavía no tienen esa sensibilidad que yo aspiro a que todos tengan. Pues hombre, cuesta, ¿no? Y el día que le cuentes que esto es posible con un coste muy pequeño, muy poco significativo respecto al coste total de la obra, habrá una batalla ganada excepcional. Está claro, en eso estamos. O sea que sí, estamos en la ola. Estoy convencido de ello. ¿Tenéis algún proyecto de referencia donde queráis contarnos cómo habéis tratado la iluminación? Pues fíjate, tenemos proyectos. Tenemos enorme suerte. Dios ha sido generoso con nosotros, permitiéndonos hacer en época difícil edificios muy singulares, ¿no? Esto no es común y por digo, es una suerte que agradecemos. El primer edificio singular reciente nuestro, digo singular, es especialmente singular, ¿no? Es un edificio iconográfico de altura relevante, unos 100 metros de altura, en el borde del río Manzanares. Es un edificio que se llama Riverside, es un edificio donde la iluminación para nosotros ha sido fundamentalísima, de tal manera que es el primer edificio iluminado en fachada residencial y no digamos un edificio de altura. Verlo al anochecer resulta mágico y el coste que eso representa para cada vecino no llega a €1 al mes por tener ese edificio iluminado entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche. Y la presencia del edificio iluminado pone valor al edificio. Las viviendas se venden más caras porque son distintas, son singulares, son novedosas, son especiales. Ahora estamos haciendo otros 2 rascacielos que van a modificar un barrio tradicionalmente deprimido y ligeramente degradado y que es frontera entre Puerta de Hierro y la ciudad universitaria del barrio de Tetuán. Ahí estamos haciendo Skyline, ¿verdad? Donde la iluminación ha sido fundamental, absolutamente fundamental. Gestos además como una piscina con frente de cristal a 100 metros de altura, con una iluminación que además cambia de color y de tono en función del día del año, si uno quiere, ¿verdad?, para hacer un homenaje a Madrid, el día de la fiesta madrileña, o hacer un homenaje, etcétera, ¿no? Gestos de luz indirecta en los espacios, en las ventanas, en las terrazas. Va a ser un foco de referencia nocturno, pero si tú ves la iluminación que hemos estudiado en los jardines, en las zonas comunes, en el portal, que es extraordinario, nos hemos volcado. Y ahora tenemos además otro encargo importante, otros 2 rascacielos también residenciales, que aunque van a tener menos exigencia porque tienen que ser más contenidos de precio, también estamos trabajando los temas de la luz. Hay un edificio de oficinas del que antes te hablaba, en el entorno del Corte Inglés de Pozuelo, que estamos haciendo para el Grupo Citrus, donde la luz va a ser fundamental. O sea que estamos, lógicamente, y Julio se está ocupando muy directamente de algunos aspectos de elementos muy singulares de diseño, algunos restaurantes. Estamos haciendo, por ejemplo, un edificio que él puede contarlo muy bien, donde la luz juega un papel imprescindible. Sí, bueno, estamos empezando después de un proceso urbanístico largo, estamos haciendo una almazara en Ronda, en un proyecto que es Museo-Almazara, y en el que efectivamente pues hay un componente museístico importante, y en colaboración con Philippe Starck, como ya hemos hecho estos otros proyectos que mi padre comentaba, y obviamente pues un espacio teatral, un espacio potente que necesita pues unos gestos de iluminación pues destacados o diferentes, ¿no? Y nuevamente pues con la participación de consultores de iluminación y con un tratamiento muy, diría eso, muy teatral, ¿no? Pues evidentemente. Esa palabra es muy buena, la teatralidad que permite la luz, porque sin la luz desaparece el efecto. La luz es imprescindible, fundamental. Y claro, estas tecnologías nuevas, las que vosotros estáis aportando, estos cromatismos novedosos, estos
desvaídos o increscendos de la luz en función... esto es mágico, ¿no? Esto nos ayuda a todo esto, ¿no? Y volviendo un momento a la parte, al sector residencial, Sí. Cuando hablamos de edificios icónicos entiendo que es relativamente sencillo por la importancia que tiene el tratamiento de la luz y la definición de la iluminación. Cuando hablamos de un segmento residencial más sencillo, por decirlo de alguna manera, ¿hasta qué punto se acostumbra a definir en los proyectos de ejecución cómo vosotros entendéis la iluminación dentro de esa vivienda? ¿O se tiende a dejar que sea el usuario, el promotor por un lado, o el usuario final el que defina cómo va a ser esa iluminación? Pues algo hemos hablado antes de eso, ¿no? Antes de empezar la entrevista. Tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? de una cierta relación entre el deseo y la viabilidad económica de una promoción, ¿no? Al fin y al cabo, una promoción, y como dices tú, ¿no? A lo mejor edificios icónicos o edificios que permiten, bueno, por el contexto de la promoción, unos costes de construcción más elevados. Cuando te ves enfrentado a buscar un equilibrio de precios, ¿no? Y pienso más sobre todo en vivienda protegida, por ejemplo, que nosotros hemos hecho muchísima todos estos años, es donde tienes que optimizar los recursos y entender qué es aquello donde el usuario va a valorar la aportación y la inversión que se haga y de alguna manera la visión del arquitecto en saber equilibrarla, y donde ese valor pues es menos importante, o incluso no solo sea un valor, sino que pueda hasta entorpecer una futura personalización. Es verdad que si por nosotros fuera, a nosotros nos encantaría que nuestros proyectos estuvieran iluminados hasta el último detalle, pero al final te enfrentas siempre al reto del presupuesto, ¿no? Entonces, cuando tienes que ponderar qué cosas son más relevantes, esas son aquellas que permanecen, ¿no? ¿Cuáles permanecen? Pues como decíamos, la iluminación arquitectónica, la iluminación de las zonas comunes, la iluminación de jardines y urbanización, aquella en la que efectivamente uno que es propietario no personaliza, aquella que necesita un perfecto equilibrio entre la racionalidad del consumo para que esa comunidad de propietarios no se vea penalizada pues con un consumo y con una iluminación excesiva, pero aquella que hace que las tardes en un soportal en el que juegas con los niños o en las que puedes usar un día una fiesta de grupo o de comunidad en un jardín o una piscina, pues tenga una iluminación adecuada y la gente no tenga que salir poco menos que con antorchas o con la linterna del móvil, ¿no? Entonces, esos objetivos, o eso, como comentaba mi padre también, esos itinerarios que te marcan los accesos, ¿no? El entender muy bien cómo se circula alrededor del edificio, la luz ayuda mucho a eso. Nosotros le prestamos muchísima atención a la accesibilidad, ¿vale? Pensemos que la accesibilidad siempre se piensa en ella en términos de personas con movilidad reducida, y esto no es solo cierto, hay personas con distintas capacidades, bueno, auditivas, visuales, ¿no? Y la luz es un elemento fundamental a la hora de ordenar los espacios, a la hora de saber dirigir y de que una persona entienda cómo se accede o cómo se evacúa de un edificio, ¿no? Entonces, quizás esos elementos a los que les prestamos más atención, porque son los que sí que van a caracterizar el edificio para siempre, permanecen. Luego ya dentro de la casa, dentro de la vivienda, es ahí donde incluso muchas veces si eres demasiado invasivo, pues a lo mejor hasta puedes estar haciendo una inversión que para el usuario no tenga sentido. Hay personas que no les gusta la luz de techo, hay personas que no les gusta usar lámparas, o sea, te encuentras de todo, ¿no? Con lo cual, el dormitorio, el salón, que son esos espacios más personalizables, probablemente son aquellos en los que puedas entender, oye, que si tengo que ponderar, si prefiero invertir dinero en esa buena iluminación comunitaria, bien pensada, y en no dejarla en zonas que son personalizables por el usuario, pues es quizás ahí donde te puedes retirar, entre comillas, ¿no? Un poco más. Pero siempre tratamos, ¿no? Creemos que hay como elementos incluso dentro de la vivienda como muy característicos, el hall de la vivienda, el pasillo, la cocina, el baño, ¿no? Que son, como decía antes mi padre, ¿no? En el baño no vas a colgar una lámpara, ¿no? Son espacios muy definidos, con un tamaño muy concreto y con un uso muy específico, muy repetitivo, que parece muy claro cómo deben ser iluminados, ¿no? Entonces intentamos siempre que al menos las viviendas tengan esos elementos característicos de iluminación. Esto que dice Julio, y es que antes lo comentábamos efectivamente antes de la charla, viene a resumirse en lo siguiente. La luz de los elementos comunes y del espacio exterior, imprescindible para completar la arquitectura que hemos diseñado, imprescindible, y tiene que darla el arquitecto con su equipo,
El sistema de iluminación de las viviendas necesariamente debe dejar un margen a la libertad del usuario. Por consiguiente, pensamos al hacer el esquema eléctrico cuál es el modelo que permite variabilidad en la utilización, pero tenemos que dejar libertad para que cada uno de ellos. Pero está claro que nos volcamos especialmente en esas zonas comunes. Últimamente diseñamos grandes espacios de jardín siempre que podemos y que los solares o las parcelas lo permiten. Solemos utilizar pérgolas fotovoltaicas que captan la luz solar y la transmiten a elementos LED lineales ocultos en la propia pérgola. Iluminamos siempre núcleos de árboles con iluminación indirecta oculta en el suelo. Hacemos luz baja a través de LED continuo para marcar muy bien los flujos de dirección y el sentido. Manejamos mucho la iluminación, si puede ser regulable, en sistema RGB de las piscinas, para que podamos incluso, si hay piscina en el centro, cambiar el tono y el color a voluntad, no tanto cuando te bañas, sino cuando pasada la época de baño o la hora del baño y al anochecer, la piscina se convierte en un elemento más, en una lámpara complementaria de ese espacio común. O sea, mimamos en efecto eso, sí, claro que sí. Muy bien, muy bien. No quiero que os robaros mucho más de vuestro tiempo. Quería terminar con una pregunta, pero yo creo que la pregunta está más que contestada, ¿no? Quería preguntaros sobre cómo veis el futuro del maridaje entre la arquitectura y la iluminación, pero yo creo que durante toda la charla habéis contestado que sois absolutamente propensos a ese maridaje. Está claro que lejos de divorciarnos, vamos, estamos súper enamorados y es indispensable, es necesario. Julio te lo ha repetido en toda su charla, yo te lo he dicho desde el principio, imprescindible, fundamental y tan necesario que tecnologías como las vuestras nos ayuden. Fundamental, fundamental, fundamental. Bueno, como dice mi padre, yo creo que contábamos al principio esa evolución histórica, ¿no? De no tener herramientas y prácticamente trabajar con la luz natural, a todas estas herramientas tan potentes que hemos ido recibiendo en estas últimas décadas, ¿no? Y que probablemente después de un pico de abuso y exceso en algunos momentos, ¿no? de luces de colores y de tecnologías excesivas, yo creo que la evolución y ese maridaje entre iluminación y arquitectura primero es fundamental. Como hemos dicho al principio de la charla, sin luz no percibes la arquitectura, no la percibes correctamente o directamente no la percibes, con lo cual es clave. Entonces, con todas estas herramientas y esta evolución tecnológica que nos ofrecéis, yo creo que la clave va a ser aquellas que estén destinadas sobre todo, algo de lo que hablaba mi padre antes, al bienestar de las personas, ¿no? El que cuidemos cada vez más y todas aquellas tecnologías que nos permitan que la regulación de la iluminación vaya asociada a que, bueno, a que la persona o las personas que habitan y que usan un espacio tengan un confort, cuando es un espacio de trabajo, un confort de uso, que ese confort sea adaptativo. O sea, si me dices cómo tiene que ser el futuro cada vez más, en todos los sentidos, adaptativo, flexible, fluido, ¿no? Entonces, pienso que nuestros sistemas tecnológicos tienen que ir en la línea de algo de lo que tú hablabas, ¿no? De ser más dinámicos en esa flexibilidad, ¿no? Que ya no solo pensemos en qué nivel de iluminación, en qué temperatura de color necesita una persona cuando está trabajando, sino que esa temperatura, esa intensidad, esa temperatura de color, esa intensidad de color puedan evolucionar a lo largo del día, pues en función de la variación de la iluminación exterior o del trabajo concreto que en un momento dado puede estar cambiando. Imaginémonos que ahora que cada vez usamos más las videoconferencias, ¿no? Y que de repente cuando tú entras en modo videoconferencia la iluminación de tu despacho, de tu sala, se atenúe un poco para que trabajes mejor con la pantalla, ¿no? Y que todo eso, que estas tecnologías que tenemos hoy lo van a permitir o ya lo permiten, pues esta adaptabilidad en los espacios de trabajo, mi padre lo explicaba antes, los espacios domésticos, ¿no? Igual, ¿no? Que tú realmente casi entres a tu casa, ¿no? y tu casa, o enciendes una película y de repente la propia iluminación te acompañe casi de manera natural. Y ese bienestar va relacionado en todos los usos. Hablamos en el ámbito médico y cómo la cromoterapia también puede ayudar a determinadas patologías, cómo la iluminación ayuda. Retomo el tema para nosotros muy importante, el tema de la accesibilidad y la integración de todas las personas. La iluminación es un elemento de cara a la accesibilidad, es clave, o también de cara a la seguridad de los edificios. Como un edificio, a través de su iluminación, en un momento, digamos, por ejemplo, de emergencia, ¿no? Pues
Ahora mismo tenemos sistemas ya de por sí que todos conocemos, que salta una alarma y el edificio entra en modo emergencia, ¿no? Pero yo pienso que seguramente los edificios del futuro, nuestros edificios en ese sentido, puedan ser incluso más inteligentes, detectar qué tipo de emergencia es y cómo a lo mejor pues, se tiene que iluminar más claramente un determinado itinerario de iluminación o reaccionar de esa manera, ¿no? Como la iluminación nos ayuda de tantas maneras, no solo estética, no solo a poner en valor el edificio o poner en valor el espacio, sino que nos ayuda con todas estas herramientas de las que hemos hablado. Yo apostaría porque el futuro vaya en esa línea. Muy bien, pues la verdad es que me ha encantado escucharos. No, me ha encantado. A ti es un placer, gracias. Esperemos que sirva para algo, que alguien que lo escuche entienda que es imprescindible, que es fundamental, que es necesario y que además, fíjate, tiene mucho de sentimiento. Esto de la luz tiene mucho de sentimiento. Se requiere una gran sensibilidad para hacerlo bien y todos tenemos que estar proclives a ser sensibles y a enamorarnos de la luz con la arquitectura. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un enorme placer estar con vosotros. Muchas gracias.